Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano, y Claudia Patricia Cañas. pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Hemos estado nosotros desarrollando, si usted ha notado, este pasaje que está ahí en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, donde nos enseña y nos insta el apóstol a darle gracias a Dios por todo. Y empezamos a desarrollar ese todo, empezamos a ponerle, como decimos nosotros, ¿a cuánto aquí nos gusta cocinar? ¿A cuánto le gusta cocinar? Hay gente que no le gusta. Pero cuando usted le pone el corazón a la comidita y usted empieza a poner un poquitico de sal y le pone un poquito de orégano y le pone un poquito de laurel y empieza los comidos y le pone cebollita y hace el complemento, hace el arrocito y ¿eso cómo le va a quedar? Rico. Así que a este todo lo estamos sazonando, le estamos colocando y hemos descubierto algunas cosas por las cuales darle gracias a Dios. Y en esta mañana vamos a darle gracias a Dios por su palabra. ¿Qué fuera de su vida y de mi vida si no hubiera sido por su palabra? Es más, es que si hubiéramos escuchado el mensaje del Señor, pero esa palabra no se hace viva en nuestra vida, estaríamos como muchos por ahí que escucharon el mensaje y están ahí como trompitos dando vueltas en el mundo, perdiditos, angustiados. Pero hoy es un motivo para decirle: Señor, gracias por tu palabra. Cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, ¿sabía que el salmo o el capítulo más largo de toda la Biblia es el Salmo 119? Es el más largo. Y todo ese salmo es un poema a la palabra de Dios. Y ahí en el Salmo 119, si usted tiene su Biblia y va rápidamente o en su dispositivo y ubica el 105, es uno de los versículos más predicados, más conocidos por muchos de nosotros, porque dice que lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a nuestro camino. Así que yo quiero que le demos gracias a Dios porque la palabra de Dios nos alumbra nuestro caminar. ¿Cuántos dicen amén? Diga: gracias, Señor, porque tu palabra alumbra mi caminar. ¿Cuántos se han despertado a la medianoche por ahí porque escuchó un ruido o porque le dio sed o una necesidad de ir al baño y usted se levantó así todo turuleto, todo dormido, todo asombrado, y cuando se levantó todo en medio de la oscuridad, usted ¡pin!, se golpeó con la cama, ¡pum!, con una mesa por ahí, algo a la atravesó? ¿Cuánto les ha pasado eso? Es muy difícil caminar en oscuridad y hay muchos que se arriesgan a vivir su vida en oscuridad y caminando así. Bendito sea el Señor, que nosotros tenemos la palabra de Dios que es nuestra lámpara. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el verso 72 de ese mismo salmo, del Salmo 119, él llega y dice: mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Así que podemos decirle: Señor, gracias a Dios, porque tu palabra es más valiosa que todas las riquezas de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente tan pobre en la tierra que lo único que tienen es plata, porque no tienen a Cristo, porque no tienen su palabra, porque no hay esperanza, porque no hay oportunidad de salvación. Así que es mucho mejor la palabra de Dios. Pero vamos a darle gracias a Dios también, porque cuando nosotros leemos el verso 103 también del mismo de los Salmos, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Vamos a darle gracias a Dios porque la palabra de Dios es un deleite, nos alimenta, porque ella es eterna. Veía recientemente un video, una excavación arqueológica que pasó recientemente, y encontraron en Egipto, ahí en medio de esas tumbas, una cantidad, unas vasijas. ¿Y sabe qué había dentro de esas vasijas? Miel. Y cuando la miraron y cuando fueron a mirar, la miel estaba pura, vigente, no estaba vencida, estaba preservada. La miel es un alimento que se preserva a pesar de los años, de las décadas, de las guerras, de los terremotos. La miel.
Por eso la comparación de la palabra de Dios, ella es eterna y es dulce para nuestros labios. Cuando dicen amén. Así que en esta mañana le animo para que no sea diabético hacia la miel de la palabra del Señor. Para que vengase hoy a chuparlos. ¿Cuántos quieren venir a recibir palabra de Dios y chuparse los labios hoy, la boca? Muy bien. Así que tenemos motivos para darle gracias a Dios. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por muchas cosas. Sí. Qué bueno es pasar tiempo de oración. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos nos deleitamos en los tiempos de oración? Por ahí hace muchos años, cuando estábamos comenzando la primera iglesia en Colombia, teníamos un dicho, yo la decía popular, hace rato no la decía, le decía muchas veces desde el altar, decía: cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Dígale a la persona que está a su lado: cristiano que no ora, está expuesto, está expuesta. El que no ora está expuesto. ¿Sí? ¿Cómo va a tener cobertura, protección, dirección si no busca el refugio de papá, del padre? Hay mucha gente que aquí yo he escuchado que en Miami le dicen a Dios papá, 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 papá. Le dicen papá y papá Dios, papá. ¿Usted ha escuchado el término? Mucho le dicen papá Dios, papá Dios. Y uno lo mira y son unos hijos bien desobedientes a el papá. Bien desobedientes. Puede tomar su asiento. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y como ese es bien garoso también, ese sí es garoso, el diablo es garoso, él viene a hurtar, a matar y destruir, él no está a medias, Así que de vez en cuando acompañe su vida de oración, con ayuno, con búsqueda, con intimidad del Señor. Hágalo parte de su vida y usted va a ver cómo Dios transforma su corazón. ¿Usted tiene papel y lápiz? ¿Sí? ¿Tiene usted dónde apuntar y dónde seguir avanzando en esta enseñanza? Quiero preguntarle, ¿está siendo de bendición para usted? ¿Está siendo usted edificado? Ese es el mayor anhelo. Y lo invito para que cuando tenga tiempito entre la semana, usted vaya a la página o al YouTube de la iglesia o el personal, y ahí están publicadas nuestras enseñanzas, y también compártalas para poder llevar bendición a otros. Hemos empezado esta enseñanza basados en este pasaje, ¿no? De Mateo capítulo 16, verso 18, pero vamos a comenzar como veníamos nosotros empezando. ¿Se acuerda de esta imagen? Ya usted tiene en su mente la idea de un viaje. Hemos hablado, hemos utilizado algunas cosas para hacer cosas. Pero sabe que cuando alguien va a un viaje a montarse en avión, uno piensa que la gente viaja porque va de turista, va de vacaciones. La gran mayoría toman aviones porque van a un destino de descanso. Pero no todo el mundo va con esa actitud de ir a descansar. Hay gente que viaja porque va a regresar a ver a su familia, y ese es un motivo de alegría para ir y tomar un avión. Claro que sí, cuando dicen amén. Amén. Pero hay gente que está en los aviones viajando porque van a hacer negocios, van a hacer billete. Otros se van o viajan porque hay un familiar o que está enfermo o que lamentablemente falleció. Y entonces el rostro de estas personas pues también es diferente cuando se montan ahí el avioncito. Hay unos que están felices, otros están nerviosos, otros están muy tristes. Hay gente que se monta a los aviones para hacer el mal. Sí, porque van a hacer cosas a otro lado que no son correctas. Se van a ver con la otra, por ejemplo, o con el otro. Van a hacer ahí algún negocio turbio. Hay gente que hace cosas malas. Pero cuando uno habla, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque la vida es como un viaje. Y cuando nos encontramos en medio de algunos entornos, nos encontramos con diferentes tipos de personas. Y cuando hablamos de la iglesia, como una aeronave, entre comillas, como un avión, pues el capitán tiene que estar con la mejor disposición para atenderlos a todos, independientemente de sus condiciones. Independientemente del color de piel, de su color o partido político, independientemente. El pastor necesita estar a la altura
Pero hay algo que me llama la atención, que es lo que quiero dejar una reflexión antes de empezar, y quiero utilizar esta para ilustración. Cuando usted va a programar un viaje, después de usted comprar los tiquetes y organizar todo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a organizar? ¿Usted va a organizar qué? El equipaje. Y empiezan las personas a rascarse la cabeza y van al closet, abren sus cajones y empiezan a decir: ¿qué voy a llevar? ¿Llevo esto? ¿No llevo? Allá hace frío, hace calor, ¿me llevo esta ropa? ¿No me llevo esta? ¿Será que sí? Y hay gente que es feliz echando y echando las maletas, y echan cosas en las maletas. Eso llevan ahí hasta, de todo. De todo lo necesario, de artículos de aseo, ropa y todo. Pero cuando llega al aeropuerto hay un temor antes de abordar. ¿Cuál es el temor? Que no haya puesto más peso del adecuado. Entonces usted necesita ser muy sabio, muy prudente para decir qué es lo necesario para llevar, porque a veces llevamos cosas que cuando regresamos dije: ve, yo llevé esto y ni lo usé. ¿A cuánto le ha pasado eso? Yo llevé esto por allá y me tocó regalarlo porque yo ni lo usé, ni lo miré. Cuando la gente llega tiene miedo al exceso de equipaje. Y usted ve a esa gente allá en el aeropuerto como abren las maletotas a última hora, sacando esa ropa, y uno ve a esas mujeres sacan la ropa interior, salen ahí los brasieres, aquí todo eso sacan, y eso es un desorden, todo lo que hay ahí, y la gente observando, hay gente mirona. Y después la gente queda toda encartada, ¿qué va a hacer con esa ropa? Porque el familiar lo dejó ahí en el aeropuerto, se fue, y decir, ¿qué va a hacer con ese exceso de equipaje? ¿Qué va a pasar? Y se pierden muchas cosas. Lo que quiero decirle con todo cariño, para que usted no tenga esa imagen, mire, esto pasó en Colombia, el hombre, para evitar pagar el exceso de equipaje, empezó a ponerse la ropa encima, recursivo. Ahora usted se imagina la incomodidad de ese hombre con todo el poco de trapos y ropa encima montando el avión, y el calor y la incomodidad para moverse, y si un viaje de horas, eso es incómodo. Solucionó temporalmente, pero se llevó otra situación. ¿Por qué le estoy utilizando esto del exceso de equipaje? Porque cuando hablamos de nuestra vida cristiana, a medida que van pasando los días, los meses y los años, a medida que hemos escuchado tantos mensajes y tanta predicación, empezamos nosotros también a tener una cantidad de información en nuestra mente, en nuestro corazón, y tenemos prédicas y sermones y enseñanzas y doctrinas y una cantidad de cosas que de pronto algunas personas se vuelven muy intelectuales y se casan ya con una visión, con algo que escuchó por ahí, y entonces le gustó y eso ¡pum!, se vuelve propio de la persona. Y entonces cuando viene algo nuevo, algo diferente, allá adentro dice: exceso de equipaje. Y choca, conceptos chocan, porque a veces uno lo que atesoró fue bueno, tal vez ya no es útil, tal vez se plasmó dentro de una religiosidad, y la persona entonces queda con una cantidad de sobrepeso intelectual bíblico. ¿Qué hay que hacer? Quiero darle unas pequeñas recomendaciones, algunas hoy, las otras en la próxima enseñanza. ¿Qué hay que hacer para nosotros empezar a liberarnos de toda esa acumulación que a veces tenemos? Hay una cantidad de cosas. Lo primero que quiero invitarle es para que usted cambie el enfoque, y si quiere apuntarlo, sería bueno que lo ponga allí. Cambie el enfoque. ¿Cuál es el enfoque que vamos a cambiar? Cambia el enfoque de estar acumulando información y acumulando y sabiendo y aprendiendo y recibiendo para que usted no solamente sea un acumulador de información, sino que usted asimile lo que ha aprendido. Es muy diferente. Es muy diferente. El problema, mis amados hermanos, no es cuánto nosotros sabemos, es cuánto nosotros aplicamos.
Entonces, por ejemplo, hay personas que uno dice, abra su Biblia en Génesis capítulo 1. La gente dice, ay, ese ya me lo he leído muchas veces. Ya, eso ya, ¿para qué? Ya me lo sé. ¿Qué me va a enseñar ese pastor? ¿Qué me van a enseñar nuevo? ¿Qué nuevo voy a aprender si ya me lo sé? Primer libro de Samuel, capítulo 17, David y Goliat. Ya vi la película también, ya me la vi, ya vi eso, ya me la sé. Pero uno dice, bueno, ¿y qué tanto de eso le fue revelado y qué tanto está usted aplicando de ahí? Porque es que la Biblia no es un libro de información, aunque hay información. La Biblia es un libro de revelación para poder nosotros llegar a una aplicación diaria, porque de lo contrario, sabemos mucha Biblia. Y por eso es que hay mucha gente que le dicen, espero que no le digan a usted tampoco esto, pero hay gente que le dicen, usted sabe mucho, predica mucho, muy bonito, pero predica y no aplica. Entonces es mejor que cambiemos el enfoque. ¿Sabe qué dice el apóstol Santiago? Para que usted allí lo busque en Santiago capítulo 1. En el verso 22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores de la palabra. Entonces hay gente que ya tiene los oídos muy acostumbrados al lenguaje bíblico, ¿saben? Y recitan versos y esa. Pero el hecho no es ser oidores, sino ser. Así que cada mañana que usted tenga la oportunidad de ir a la palabra de Dios, usted medite con base a esto que estoy leyendo y que estoy aprendiendo, cómo esto puede cambiar mi vida hoy. Y así de esa manera entonces usted empieza a liberar equipaje y cosas que va atesorando ahí en su mente, en su corazón. ¿Le sirvió esta recomendación o no? Esto no es parte del mensaje de lo que vamos, pero espero que sea útil, que lo empiece a aplicar y lo empezamos a vivir. El tema que nosotros estamos entonces abordando, ahora sí, nuestro tema se llama fundamentos antes que alturas. Y cuando estamos desarrollando este tema de fundamentos antes que alturas, estamos hablando del orden divino para poder conocer cuál es la clave del conocimiento. El pasaje texto con el cual arrancamos fue la conversación entre el Señor Jesús y todos sus discípulos, y hay una declaración que Pedro llegó y dijo. Lo dijimos ahora y lo mostramos en Mateo capítulo 16. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces estábamos empezando a desarrollar dos preguntas. Primero que todo, estamos desarrollando qué es edificar. En la plenaria anterior estuvimos hablando acerca de los edificadores de esa obra en construcción y tuvimos un tiempo maravilloso de haber aprendido. Espero que así sea para su vida. Pero entonces cuando nosotros ya tenemos eso más clarito, más definidito, y vimos unos principios fundamentales como acerca de entender que la razón por la cual venimos a Cristo no es por una necesidad, aunque algunos teníamos necesidades. Muchas personas llegaron a Cristo porque estaban o enfermos o estaban tristes, estaban en un gran problema con la familia, con la esposa, en el hospital, en la clínica, problemas financieros, estaban en la cárcel, un problema legal. Muchas cosas hacen que la gente llegue a los pies de Cristo y eso es bueno, pero no podemos basar nuestro crecimiento con base a las necesidades, porque hay personas que llegaron a Cristo como yo, que yo no tenía una necesidad. Cuando yo escucho la voz del Señor, por ejemplo, a mis 9 años de edad, sin saber que era el Señor el que estaba hablando a mi vida, cuando yo escucho una voz que me dice, yo te enseñaré, en medio de yo querer leer la Biblia, que me dijo, mi madre que está aquí, me dijo, yo me acuerdo tanto esa Biblia moradita que tiene etapa que ella carga por ahí, una Biblia vieja, yo amo esa Biblia. Esa fue la primera que empezó ya a leer y me dijo ella, no, pero eso fue lo que le enseñaron a ella, el exceso de equipaje. Le dijeron, no lea eso porque es que hay que saberla leer. Y yo pensé, me dijo, pero yo sé leer. Me dijo, porque es que si no la lee, hasta hay gente que se vuelve loca. Así me dijo. Yo, que ¿cómo hay gente que se vuelve loca por leer la Biblia? Eso yo no lo entendía, pero eso fue lo que a ella de niña le escucharon. Y conocí uno más que otro por desviroladito por ahí, que de pronto no da testimonio. Ella en su ingenuidad dijo eso, y yo quería buscar de Dios. Pero ¿qué necesidad puede tener un niño de entre 8 y 9 años
que tiene papá, mamá, que tiene techo, que tiene hermanos, que tiene comida, que tiene estudio, que tiene todo, ¿qué necesidad tiene un niño de esas? Mi mayor necesidad era sacar buenas notas. No era más. Pero así como ese niño, hay mucha gente que llegó al Señor y no estaba pasando por el gran caos de su vida y está entre la borde de la vida. Eso nos demuestra que lo que lleva a la gente a conocer del Señor y la base de todo esto no debe ser las necesidades de los seres humanos, sino es que hay un propósito divino, un propósito eterno de Dios en cada uno de nosotros. Ese es el propósito. Y hemos empezado a desarrollar esto. Pero ahora quiero que me acompañe para que nosotros empecemos a desarrollar este tema, que es para mí fundamental. No me extenderé mucho, seré muy puntual. Pero la pregunta que vamos nosotros a desarrollar en esta preciosa mañana es: ¿qué es la iglesia? Pregúntele al vecino que está a su lado, dígale: ¿qué es la iglesia? Y ya usted, ya sé que algunos ya empezaron a tener algunas ideas, algunos conceptos. Sé que el pastor aquí ya con su experiencia, el conocimiento bíblico, tiene un conocimiento, pero hay mucha gente que no tiene el concepto claro de lo que es una iglesia. Y entonces cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, y aquí seremos muy puntuales, le daré algunos textos para que usted los apunte también y los pueda meditar. Hay algunas imágenes con las cuales la Biblia el Señor usa a través de esas imágenes algunos preceptos, algo que sea entendible al ser humano, algo para ser comprendible. Algunas son metáforas, algunos son los simbolismos que nos llevan a nosotros a descubrir lo que es la iglesia. Y cuando nosotros miramos esas imágenes, y los llamamos imágenes de relación, imágenes relacionales, podemos ver que si leemos la carta a los Efesios en el capítulo 1 y verso 22 al 23, y en la primera carta a los Corintios, que lo leímos en nuestras enseñanzas anteriores sobre la ortopedia del ser espiritual, en el capítulo 12 verso 27, vemos allí que Pablo utiliza un símbolo y llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se le conoce a la iglesia? Como el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo, todo cuerpo tiene que tener una cabeza. ¿Quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo. Y la iglesia es el cuerpo. Y ese debe ser el orden. El problema está donde muchas veces la iglesia quiere ser cabeza y quiere mandar y quiere dar directrices y quiere poner por acá y los estatutos por acá. Y Cristo ahí no está. Entonces, yo no sé si usted cuando niño se acuerda de esas películas malas que hacían de terror, donde salían unos zombies y salían unos decapitados que salían asustando a la gente. Así mismo hay una cantidad de iglesias en el mundo que están caminando, que trabajan, que evangelizan, pero la cabeza no la tiene. No tiene cabeza. Está mal, están mal. Número 2, cuando nosotros leemos la misma carta a los Efesios, pero en el capítulo 5, verso 27. Y si usted apunta a Apocalipsis capítulo 19, el verso 7, a la iglesia se le llama la esposa de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Número 1, el cuerpo de Cristo. Número 2, la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Y esto habla con base a la relación que hay entre Cristo y la iglesia, que es una relación de amor. Es una relación de pacto, es una relación de fidelidad, pero también es una relación de preparación para su venida. Así que esa parte escatológica es importantísima tenerla, porque algunos están viviendo muy bonito, muy agradable aquí, pero no se están preparando para el encuentro con el esposo. Y mire que todavía no se han casado, la iglesia y Cristo todavía no se han casado. Por lo tanto, ¿qué relación diría? Cuando nosotros vemos una pareja de jóvenes que están andando juntos, que se abrazan, que comparten, pero no se han casado, decimos que son novios. Y de novios pasan, espero que esposos. Pero mire que la figura de noviazgo desde el punto de vista bíblico, siempre el noviazgo ya era palabra de matrimonio, era un compromiso de matrimonio.
No era para estar jugando con una y con otra, y como esta ya no me gustó, le termino a esta y me voy con la otra, y después alboroto la otra y no me gustó, y alboroto. No era no, eso no existía. Desde la perspectiva bíblica siempre se habla de compromiso, del desposorio. Por eso cuando usted ve el relato del ángel con José, y se acuerda cuando se le presenta el anuncio del nacimiento, le dice: no tengas temor de tomar a María por tu mujer. Y aunque estaban con palabra de noviazgo, de desposorio, siempre la cosmovisión fue llamarla su esposa, su mujer. Compromiso. Pero con base a lo relacional, no solamente la iglesia es el cuerpo de Cristo, no solamente es la novia de Cristo o la esposa de Cristo, es la desposada, es la que está allí en 2 a los Corintios. Mire la énfasis que quiero mirar, acompáñeme. 2 carta a los Corintios, capítulo 11 y verso 9. Quería dejarle la antesala para que usted comprendiera la importancia de lo que es una novia en los planos, en los idiomas, en el contexto bíblico antiguo, para poder comprender la dimensión de ese compromiso que nosotros tenemos. Y en 2 carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 2, dice, mire lo que dice Pablo, cuando él dice en el verso 1, yo le estoy hablando de una cantidad de cosas y parece que yo hablara como loco, pero mire, lo que quiero decirles es, porque yo os celo con celo de Dios. Pablo era un celoso de la iglesia, él celaba a la iglesia. Pues hay un motivo, pues hay una razón por la cual yo los celo tanto a ustedes. Y es porque ustedes, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo se debe presentar la novia ante el novio? Pura, sin pecado, sin arruga, sin mancha. Así que esa es una labor diaria que la iglesia debe desarrollar, esa pureza, con esa expectativa del encuentro con su amado. No solamente se habla de esas imágenes relacionales, sino que también hay unas imágenes que son un poco más familiares, y así se le llama a la iglesia también. Cuando nosotros leemos entonces Efesios capítulo 2, llega y nos dice que usted y yo, cuando llegamos a Cristo, ya no somos ni extranjeros, ni somos advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es la iglesia? Diga conmigo, la familia de Dios. Dígale, la familia de Dios. Le presento a quien está a su lado, no es solamente su esposo, no solamente es la persona que usted ama, no es solamente la persona que usted aprecia porque viene cada domingo, es su familia. Usted y yo somos familia, pero familia de verdad. Sí, yo sé que en algunas familias hay unos familiares que nos caen medio bien, hay otros que no nos caen tan bien porque nos hicieron, y no se tiene peleas con el nuevo. Eso pasa en las familias, y se pelea y se discute, y él dice esto y dice la otra. Y a veces pasa también aquí, pero el Señor nos mira como una familia. Así que yo me gozo cada domingo cuando vengo a ver mi familia aquí. No solamente se le llama la comunidad de hijos y de hijas, sino que cuando usted lee la primera carta a Timoteo, allí el apóstol Pablo llama a la iglesia la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. Y entonces aquí ya hay una discrepancia, porque algunas personas, cuando van andando por cierta avenida, por cierta calle, van por ahí andando y de pronto dicen, ay, mire, ahí hay una, porque ven la casa, el edificio, la estructura. Y entonces la gente tiene la cosmovisión de que la casa son las paredes y el techo, cuando el apóstol nos está diciendo, no son esas paredes. Usted y yo somos la casa de Dios. Mire, cuando usted y yo ahorita cerremos estas puertas y nos vayamos, esto aquí queda solo, nadie. Y le toca a Dios tomar sus maletas y echar el sobrepeso, ahí se aquí también.
No, Él está aquí siempre. Los que llegamos de visitantes somos nosotros. Pero ¿para dónde se va Dios? Se va con usted y conmigo. Porque usted y yo somos la casa de Dios. La familia de Dios, la casa de Dios. Romanos capítulo 8 nos dice que usted y yo somos hijos de Dios. Es otra característica especial. ¿Qué somos? Hay gente que saca pecho por su papá y su mamá. Oh, mi papá fulano de tal, mi papá hace tal cosa, mi mamá fulana, la doctora. Bueno, hay otros hijos que les da vergüenza. Uy, mi papá es fulano, mi papá. Yo no conozco al Señor me dio la vida, pero nomás ahí no. Hay gente que dice. Pero yo creo que usted piense un poquitico en esa gran bendición de que usted es hija, usted es hijo del Rey de Reyes, del Señor de los señores. ¿Qué más es la iglesia? La iglesia, según la Biblia, la llaman el rebaño de Dios. Si usted está tomando apuntes, ponga allí en sus notas Juan capítulo 10, verso 11, donde Cristo habla que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y Él, como buen pastor, la guía, la orienta, la enseña, la consuela, la levanta. Somos el rebaño del Señor. Si hay alguna oveja en este lugar, diga amén. Somos las ovejas del Señor. Así es. Así también lo llama el apóstol Pedro en su segunda carta. Este Pedrito que un día se paró y dijo: tú eres el Cristo. Él dijo: es ese. Que un día después llegó, más adelante llegó y lo negó. Y después Él nos está llamando y nos está diciendo que somos el rebaño del Señor. Y como Él es el rebaño y Cristo es el pastor, entonces nosotros como ovejas dependemos de su guía, de su orientación, de su pastoreo, de su amor, de su mentoreo. Porque oveja sin pastor, presa para el lobo. Sí. Hay gente que dice: no, yo me congrego ahí atrás de la televisión, yo escucho al pastor que me gusta, yo pongo el video del pastor. Ay, a mí déjame comprar algo para ahí. Está sin rebaño, está sin pastor, se está exponiendo. Y entonces, así como puede sintonizar un canal, puede sintonizar otra. Está expuesto. Y ese papel de pastor, que es algo complejo, no voy a entrar en eso, es un gran desafío. No solamente somos el rebaño del Señor, somos también la viña del Señor. Y somos entonces también el campo de Dios. Mire esas figuras que son agrícolas, son del campo, pero sirven de ilustración para entender lo que es la iglesia del Señor. Y finalmente, con esto ya vamos a empezar a terminar los últimos dos. Hay imágenes que utiliza el apóstol Pablo para ayudarnos a entender lo que es la iglesia. Y la llama edificio de Dios, la llama templo del Espíritu Santo y también la llama piedras vivas. El apóstol Pedro en su primera carta llega y dice que la iglesia somos piedras vivas. Previamente ha hablado de la piedra viva que es Cristo. Y dice: y así como Él es la piedra viva, usted y yo somos piedras vivas. Mire, piensa un momentico en esa analogía que hay ahí, porque las piedras tienen vida o no. Es algo inerte. Y entonces, ¿de dónde sale la expresión de piedras vivas? Yo cuando hice la pregunta hace muchos años a un niño, cuando era niño, dije: ¿cómo así que una piedra viva? La piedra siempre está muerta, la piedra no tiene vida. Y un misionero americano me dijo, no sé si esta respuesta fue buena o me engañó, me sacó de taquito así el pastor, y no he vuelto a indagar sobre eso, pero él llegó y me dijo: lo que pasa es que en Israel tenían la mentalidad de que cuando los ríos en su gran caudal hacen mover las piedras y se golpean las unas a las otras y suenan las piedras. ¿Alguien ha escuchado las piedras rodar en los ríos? Sí, hemos tenido oportunidad. Entonces los hebreos decían: mire,
Lo que pasa es que las piedras están vivas. Y usted sabe que durante el proceso de esas piedras se está rodando, se dan unas contra las otras, se golpean las unas con las otras, pero ese proceso al final las pone lisas. Y así somos nosotros. Yo necesito que tú me golpees a mí para yo poder hacerme más liso. Para que cuando yo tenga una cosa por ahí fea que no me gusta, algún pecado, alguna situación que está ahí, me está subiendo mucho el orgullo, entonces usted que me dice, venga para acá, y me golpea, entonces yo me empiezo a volver una piedra viva, una piedra que suena, una piedra digna, una piedra preparada, una piedra pulida. Usted y yo somos piedras vivas. Así que no le saque la viva piedra a su hermano o a su hermana. Esa expresión de pronto la conocen más los colombianos. Cuando alguien le saca la rabia a otro, le dice, le sacó la piedra. Entonces le estoy diciendo, no le saque la rabia, no provoque a otros, no, pero sí sea una piedra viva. Hay otras imágenes con respecto a esto. La iglesia es el pueblo de Dios. Y aquí se acompáñenme un momentito. Primera carta de Pedro. Porque estamos hablando del hombre que un día dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a su primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Famosísimo este texto. Si no lo ha marcado, subráyelo en su Biblia. Mire lo importante. Ya usted al comienzo entendió lo importante que es la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9. Cuando usted ha llegado al verso 9, por favor acompáñeme y mencióneme un cálido amén para yo saber que ya está sintonizadita que el versículo, y así podemos avanzar. ¿Llegó usted ya a la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9? Esto es importante. Dice la Escritura, dice, más vosotros, Pedro, el que dijo que si Cristo era la piedra viva y que nosotros somos piedras vivas en Él, ahora dice, pero aún así, ustedes son linaje escogido. Y eso me llama la atención, porque ahora Pedro está diciendo, para Dios, aunque habían otros linajes, habían otros pueblos, incluso escogidos, y usted ya sabe que hay un pueblo escogido por ahí. Antes de la iglesia había alguien que era el pueblo, y ellos se creían porque tenían templo, porque tenían ley, porque tenían... Y ahora Pedro está diciendo, un momento, esto no es de linajes, esto no es de sangre, esto no es de antepasados, esto no es de constituciones políticas, esto no es de naciones. Ahora la iglesia es el linaje escogido. ¿Y por qué nos escogió? ¿Porque fuéramos buenos? Fuimos escogidos por gracia. Fuimos escogidos por amor, por misericordia, no por mérito alguno. Y no solamente somos linaje escogido, sino que nos dice que somos real sacerdocio. Antes de Cristo, nadie tenía acceso a la presencia de Dios excepto el sumo. Y cuando Cristo vino aquí a la tierra, encontró a esos sumos sacerdotes vueltos una suma melodía. Eso estaban en un desorden terrible. Usted ya conoce eso. Pero ahora cuando viene el Señor y abre el camino, ahora dice, no se necesita que la gente dependa, que mi iglesia dependa de un hombre. Yo soy la única solución, yo soy la única alternativa, yo soy la única puerta para que puedan entrar confiadamente al trono de la gloria. Y todos somos sacerdotes. ¿Qué somos? Mírele a su hermana o a su hermano que está ahí, dígale, tienes una cara de sacerdote del Señor o de sacerdotisa del Señor. Eso, dígale, ay. ¿Usted sabía que era sacerdote del Señor? ¿O era sacerdotisa? ¿Sí sabía o no lo sabía? Ahora, recuerde lo que
en la introducción, lo importante no es saberlo, lo importante es, ¿actúa usted como sacerdote o sacerdotisa del Señor? Ahí está. No solamente nos dice que somos nación, real sacerdocio, sino que nos dice que somos nación. Algunos dicen, no, la nación santa es esa allá de la bandera blanca con las franjas azules que está allá, esa es la nación santa, y hacen excursiones a la nación santa, a la tierra santa, y piensan que es el lugar más santo de la tierra. Hay mucha gente que lo cree y pagan billetes, dólares para hacer esas procesiones y para irse para allá, lo hacen. Y no se dan cuenta que, por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés, el autor de la ley, no está en esa tierra, está en Egipto y por allá, entre la península arábica y todo, le dice, mire, quita los zapatos porque esta tierra es... Y no están todavía en esa tierra. Aparentemente, lo que hace santo a una persona, que entre otras cosas la palabra santo no es esa persona que camina como 3 metros caminando sobre la tierra, así sobre el piso, que camina siempre cantando salmos, himnos y cánticos espirituales, y que mantiene siempre viendo ángeles, demonios, eso, aleluya, aleluya, gloria. La gente piensa que eso es una persona, ay, tan santa la hermana como ahora, mire, es que se le ve la santidad, mire, usted le toca así, sale el aceite del Espíritu, es que mire, ay, es que como ahora en lengua, siempre, ay, esa persona sí es santa. Pastor, mire que ungido está, mire, se le nota. Hay pastores tan santos, tan ungidos, que cuando salen esas brigadas y todo, tienen hasta escoltas y todo, que nadie los puede tocar, porque están santos, es que si los tocan se contaminan. Entonces ellos andan con guardaespaldas, y andan con un saquito así, acá, porque están santos. Mire, si tiene una unción tan débil que si los tocan y se les pega el pecado, ¿para qué esa unción? La palabra santo significa que ha sido apartado, que ha sido separado. ¿Separado de qué o apartado de qué? Y con un propósito. Para Dios y con el propósito de ser ministros del Señor. Y entonces ahora le dice, esa nación no es santa. La santa ahora es mi iglesia. ¿Qué somos nosotros? Nación santa. Así que nosotros tenemos una identidad distinta. Nos llama sal del mundo, la luz del mundo y embajadores de Cristo. Pero mire lo que quiero ya avanzar para... el tiempo se ha ido. Pero la idea aquí no es correr. La idea aquí no es darles mucha información, sino que usted la pueda asimilar para que le podamos poner en práctica. Cuando nosotros miramos todos estos calificativos que la misma palabra habla acerca de la iglesia, vamos a encontrar una verdad central. Y esa verdad central que vamos a encontrar es que la iglesia no solamente es una institución, aunque lo es, pero va mucho más allá de ser una organización o que de una comunidad. Esa organización y esa comunidad tiene unas particularidades que son importantes que usted le apunte. Número 1, es una comunidad viva. ¿Qué somos? Una. Ahora dígalo como si usted estuviera vivo con ganas. Diga, ¿qué somos? Hey, porque usted está como cuando usted llega y ya. Yo me acuerdo cuando era novio con Claudia. Claudia madrugaba muchísimo. Antes que yo entraba a trabajar más tarde. Ya se levantaba y casi a las 6 de la mañana me estaba llamando siempre ella. Cuando éramos novios. Y yo contestaba, ¿aló? Me decía ella, ay, Dani, te desperté. No, al rato estoy aquí despierto. Ni se notaba, o sea, ni simulaba yo. Así que usted es una comunidad viva, dígalo con ganas. Dígalo con ganas. Una comunidad viva. Eso. Además somos una comunidad o una familia redimida. Y además somos habitados por Dios. Y finalmente somos enviados al mundo. ¿Apuntó eso? Eso sería bueno que usted lo tenga apuntadito, porque esa definición es para que usted y yo la practiquemos todos los días. Somos una comunidad, somos una familia que es viva, que es redimida, que es habitada por Dios
y que es enviada al mundo. Eso podríamos hablar de lo que es la iglesia. Pero yo le dije que íbamos a hacer preguntas. ¿Cuándo comienza o cuándo aparece en la historia, en escena? ¿Cuándo aparece esta bendita institución llamada la iglesia, que es todo lo que dijimos en los minutos anteriores? ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo aparece en la historia? ¿Cuándo aparece el pueblo santo, esa nación santa? ¿Cuándo? Esa pregunta es muy buena que usted la haga. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo aparece? ¿Qué dice usted? ¿Cuándo aparece? Muchos se van a hechos que cuando se va, y entonces dicen, se va Cristo, y entonces aparece y queda la iglesia. Otros dicen, no. Ellos se quedaron llenos de miedo y de temor, entonces lo que pasó fue que se escondieron por allá y están en oración y ayuno ahí trabajando, cuando de pronto vino el Espíritu Santo, ¡frum! Y los llenó el Espíritu Santo, y ahí nació la... Y eso está muchas veces entre los cánones doctrinales de nuestra denominación también. Hay otros que dicen, no, la iglesia nace un poquito antes. En Juan capítulo 20 dice que el Señor Jesús sopló sobre sus discípulos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo así? ¿No es que eran Hechos capítulo 2 que cuando bajó el Espíritu Santo y hablaron en otra lengua fueron llenos del Espíritu? Al fin, ¿que es en Hechos 2 o es en Juan capítulo 20? Ay, esa es buena pregunta. Porque ahí lo dice muy claramente el evangelista Juan. Otros dicen no. La iglesia nace cuando Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo. Y entonces Jesús dijo, muy bien, aquí establezco, aquí aparece mi iglesia, mi eclesía en el griego. Otros por ahí dicen, no señores, la iglesia oficialmente es inaugurada en el año 313 con Constantino. ¿Sí ve las posturas que hay con respecto a lo que es la iglesia? Usted puede tener su equipaje, usted puede tener su maletica, usted dice, para mí nació en tal fecha. Está bien, se le respeta. Yo en mi maleta tengo otro concepto. Yo, si usted quiere conocer cuál es mi punto de vista, respetando el que pueda tener usted. Para mí, con base a lo que me enseña el apóstol Pablo, usted y yo fuimos escogidos incluso antes de la fundación del mundo. O sea que antes del mismo Dios pensar en un Israel, ya había pensado en ti y en mí. Por eso le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Mire, cuando usted le enfoca esa promesa a un hebreo, a un judío, de esa promesa de Abraham, a muchos de ellos les da escaramuza y dicen, no, nosotros somos los santos, nosotros somos los santos. Ya Dios estaba pensando en otras naciones para ser benditas. Pero ahora pensemos, ¿cuál es el elemento esencial? Esta pregunta es profunda y muy buena. ¿Cuál debe ser el elemento esencial, fundamental, para que una persona pueda ser parte de la iglesia, de poder ser considerado iglesia, hijo de Dios, pueblo adquirido, nación santa, rebaño del Señor? ¿Cuál es el elemento esencial? ¿Qué dice usted? ¿Cuál es el elemento que se necesita para ser parte de la iglesia? ¿Cuál es? Antes, eso va a ser un proceso ahora, nacer de nuevo. Primero tiene que haber algo, o mejor, un alguien, que es lo que hace que nosotros seamos realmente hijos de Dios. Ya usted entiende lo que es iglesia, ¿verdad? Déjeme entonces, para empezar a responder esa pregunta, hacerle esta pregunta. ¿Quiénes componen la iglesia? ¿Quiénes componen la iglesia? Usted ya lo sabe. Los hijos, los que están
en Cristo. Los que componen la iglesia son aquellos que nacimos de Cristo. En otras palabras, los que en un momento fuimos embarazados, concebidos, recibimos su sustancia, su genética, para poder llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué es esa sustancia? ¿Quién es eso que recibimos nosotros que nos va a permitir a ser nosotros hijos de Dios? ¿Quién? ¿Quién? Cristo. Es lo primero, es Cristo. Ahora vamos a hablar del nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Tenemos que empezar a hablar. Porque no puede haber nacimiento si primero no hay una fecundación, un proceso de gestación, para después venir el tiempo del alumbramiento, del nacimiento. Entonces muchas veces nosotros pasamos al nuevo nacimiento sin entender la importancia, la trascendencia de usted haber recibido la genética de Dios, la esperma de Dios. Incluso en el hebreo, y creo que en el griego también, si el pastor me corrige, la palabra que se utiliza para semilla, para esperma, es la misma palabra. Entonces, cuando fuimos fecundados por la palabra, que es Cristo, vamos a pasar por un proceso que nos va a llevar a un nuevo nacimiento. Pero deben entonces preguntarle, ¿el nuevo nacimiento es espiritual o es del alma? ¿Es qué? Muy bien, es espiritual. Algunas personas van directamente al alma. No. Primero se nace en el espíritu. ¿En dónde comienza la vida de los hijos de Dios? En lo espiritual. Así que el primer paso que tiene que un hermano hacer, un ser humano hacer para ser parte y pertenecer a la iglesia, escuche muy bien, para ser parte de la iglesia no es asistir a una iglesia, no es venir a la iglesia. Yo puedo salir ahorita e irme al concesionario que queda aquí de Cadillac. Aquí, sí conocen el concesionario de Cadillac, ¿verdad? Puedo pararme allí, entrar, habitar 1 hora, 2 horas, 4 horas, quedarme toda la tarde, y cuando salga, no salgo hecho un Cadillac. Así mucha gente que llega a una iglesia no es un hijo de Dios. Porque lo que nos lleva a nosotros a ser hijos de Dios no es asistir a una iglesia. No es decir, mire, yo pedí la membresía, yo soy parte de la membresía de la iglesia tal, de la denominación tal, mire, yo tengo el carnet, yo tengo la credencial. Lo que hace una persona ser parte de la iglesia es que haya nacido de arriba. Y con esto vamos a terminar. Juan capítulo 3. Tome su Biblia. Quisiera que leyera su Biblia, si no la ha abierto antes, y me acompaña el capítulo 3 de Juan. Y aquí tenemos mucho para nosotros hablar, pero seremos muy puntuales. Es una conversación entre Jesús y una persona que tiene sobrepeso espiritual de conocimiento, un maestro de la ley. Juan capítulo 3. Él conocía mucha Torah, mucha. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos, y este viene a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, tienes sobrepeso de conocimiento, conoces mucho, sabes mucho.
Pero el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Verso 9. Responde Nicodemo y dice, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las espirituales, las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Sabe usted que la palabra griega que habla allí para nacer de nuevo, la palabra anethén, es la misma para hablar de arriba, nacer de arriba? Es la misma conexión, anethén. Y esto hace énfasis de dónde es que debe ser el origen del nacimiento. Debe ser espiritual, celestial, como lo traduce también Reina Valera allí. Ahora, lo interesante de esto es que una vez una persona ha recibido a Cristo, y eso voy a glosarlo no me voy a detener eso hoy, vamos a mirarlo después. El recibir a Cristo es lo que hace que una persona deje de ser una persona natural, normal, común y corriente, para poder llegar a ser un hijo de Dios. Así que mire la persona que está otra vez a su lado, por ahí derechito también, y dígale, eres un hijo de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, se cumple ese mandato, esa directriz del Señor que dice, yo edificaré ese mí habla de pertenencia. ¿A quién le pertenece usted? ¿A Nueva Vida en Jesús? ¿A las asambleas de Dios? ¿Al pastor X o Y? Usted es pertenencia de Cristo, de Jesús. Así que la iglesia no toma denominaciones, la iglesia no toma apellidos, solo hay un nombre, que es la que hace que el ser humano pueda ser parte del Hijo de Dios. Y cuando Él entonces pone lo primero, que es la parte espiritual en nosotros, ahora sí nos va a preparar para lo que es el nuevo nacimiento. Por cuestión de tiempo vamos a dejar hasta aquí. En la próxima oportunidad vamos a hablar de lo que es el nuevo nacimiento. Y vamos a tener las perspectivas desde el plano bíblico, por encima de lo que la gente piensa, lo que es nacer de nuevo. Póngase de pie, por favor, y terminamos este momento. Y ahora quisiera que se desperece un poquitico, estírese un poquitico, ay, aproveche. Y abrace a su hermana, a su hermano y dígale, eres una hija de Dios. Dígale, estás lleno de Dios. Cristo habita en nosotros. ¿Cuántos decimos aleluya? Tenemos vida porque Él nos dio vida. Así que le invito para que usted esta semana, cuando salga de este lugar, usted no se quede igualito que como entró. Y con la información que recibió, la vamos a aplicar. O como me dice Claudia muchas veces a mí, aplíquelo, papito, aplíquelo. Esto es de aplicación, porque si no, entonces vamos a tener un bagaje espiritual lleno.
Y cuando el Señor, esta es una paradoja, esto no va a ocurrir, pero cuando el Señor vaya, suene esa trompeta, ¡pum!, salga la iglesia a volar, hay unos que tienen tanto sobrepeso que no van a poder levantarse. Eso es una paradoja. Eso no nos va a pasar a nosotros, gracias al Señor, digamos amén. Pero vamos a caminar en esa dimensión de ser hijos e hijas de Dios. Perfecto no eres, no, perfecta no lo eres, pero vas a caminar en ese perfeccionamiento, en esa madurez. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida, y si así lo fue, por favor, compártelo, transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.